entonces viendo las características del Renacimiento, pero antes de avanzar con la expansión de las ciudades como una de las consecuencias más significativas, quizás no más significativas, pero sí más características de esta época porque conlleva a los cambios de las profesiones, por ejemplo. Eh, quiero con- remarcar algunas cuestiones que tienen que ver con las consecuencias de la peste negra. Aquí he traído un cuadro de la época y le he agregado algunas ratitas que se pueden ver. Bueno, aquí conteniendo, digamos, el ejército de muertos que se avecinan y en el medio los músicos cantando seguramente para pedir que no haya más muertes, tocando probablemente una mandolina. Eh, aquí vemos que hay también música que está pautada, que está escrita, ¿no? Esto nos da, no quiero mostrar las ratitas, pero un poco de idea de la escritura de la música, que vamos a tener que en algún momento ver cómo se escribía esta música, ¿sí? Y vamos a hablar también de los instrumentos de cuerda pulsada. Pero no era de eso de lo que quería hablar, ni tampoco atemorizarlos con las ratas, sino pensar que justamente a raíz de la peste negra hubo unas hambrunas terribles porque los alimentos escaseaban, porque no había quien los pudiera producir, porque todo el mundo estaba intentando dispararle. Y además, como faltaban alimentos, eh, los reinados, porque no podemos decir países, sino reinados, intentaban cerrar sus fronteras. No sé si les suena conocido de nuevo. Y no dejar que los alimentos se vendieran en otro lugar. Así es que, por ejemplo, Inglaterra, que había tenido unas cosechas pésimas durante aquellas décadas del siglo XIV, eh, quería comprarle alimentos a Francia y Francia se negó a vender porque justamente debía cuidar para su propia población y por supuesto no es que haya sido la causa de la guerra de los 100 años, pero de alguna manera subrayó las tensiones que siempre han tenido y que siguen teniendo hasta el día de hoy esas naciones que si bien están separadas por un estrecho, prácticamente son naciones limítrofes. Y entonces prácticamente eh, a al año o a los pocos años después de que pasara el principal foco de la peste negra, comienza la Guerra de los 100 años, que dura en realidad un poco más de 100 años, porque termina aproximadamente en 1450 y pico y arranca en 1330, 1300, 1300, 1350 y pico, algo así, es bastante más. Y entonces ahora sí vamos a ver que las ciudades se expandían no solamente en Europa, y por supuesto estoy haciendo un paralelo un poco eh, exagerado que no corresponde tanto. Esta es la ciudad de la Villa Rica de la Vera Cruz, o sea, la villa muy rica de la verdadera cruz, es decir, Veracruz. Es la ciudad fundada por Hernán Cortés, el conquistador e invasor español, en el año 1519. El año pasado se cumplieron 500 años de su fundación y bueno, justamente con la consiguiente aniquilación de los pueblos originarios, ¿no? Pero justamente aquí vemos también otro cuadro de la época. En realidad los cuadros estos fueron hechos unas cuantas décadas después, aproximadamente es ya del 1600 y pico,
¿sí? Pero de nuevo es una ciudad amurallada, este, es una ciudad que da al mar, es una ciudad que da al océano Atlántico. Bueno, y digo, el movimiento y el crecimiento de las ciudades también se va a vivenciar más rústicamente en las colonias fundadas por los españoles y portugueses en el continente americano y, bueno, por supuesto, con el consiguiente aniquilamiento de las poblaciones y de las culturas autóctonas. Pero vamos a volver al Renacimiento y tenemos que hablar de la gran cantidad de cambios, entre ellos también los científicos. Este señor es el astrónomo Nicolás Copérnico, quien fuera el principal promotor de la teoría heliocéntrica, que daba por tierra con la vigencia hasta ese momento de la teoría eh, geocéntrica, ¿no es cierto? Siendo Copérnico quien propuso y escribió un libro allá aproximadamente por el 1530, ya por el siglo XVI, que se llamaba De las revoluciones de los cuerpos celestes, y en la cual nos mostraba que, de acuerdo a sus cálculos matemáticos, no era la Tierra alrededor de la que giraban todos los astros, sino el Sol. Por eso heliocéntrica. Esto, por supuesto, significaba un cambio de paradigma astronómico, pero científico y cultural general, ¿no? Y de hecho, realmente le, fue muy difícil lograr que se aceptara esto hasta pasados muchos, pero muchos décadas de años. Y bueno, esta imagen ya la habíamos visto. Aquí tenemos una imagen justamente del libro de Copérnico, donde muestra el Sol con el planeta Tierra girando alrededor de él. ¿Sí? También, desde luego, después Galileo Galilei eh, en Italia, porque Copérnico vivía en el país que es ahora Polonia. Galileo Galilei decía, va a sostener la misma teoría, y desde luego la Iglesia le va a decir que no, y hace pocos años le pidió disculpas recién a Galileo Galilei por esto. Pero bueno, son las cuestiones que tienen que ver con los cambios culturales que no son sencillos. Los cambios científicos, también, por ejemplo, se dan con la invención de la imprenta, ¿no? Allá por el 1400 y pico, 1440 probablemente, a cargo de Gutenberg en Alemania, en la actual Alemania que no lo era en ese momento. La invención de la imprenta permitió la expansión de la lectura de los materiales y digamos, uno de las primeras impresiones que se hizo fue justamente la Biblia. Esta es una de las Biblias impresas por Gutenberg, en latín, por supuesto, como los libros del Renacimiento y por herencia de lo medieval tienen muchas ilustraciones, ¿sí? Muy coloridos. De las copias de la Biblia de Gutenberg, eh, hay 3 copias en la Biblioteca Nacional que está en la ciudad de Nueva York. Esto, hay una película que lo muestra como una persona que es atea se aferra a estas Biblias. Pero tenemos que entender que solo era posible pensar en, eh, que solo era posible pensar en este interés eh, que se tenía eh, por la gran avidez de libros que había en la época, por la búsqueda de los textos, sobre todo de los textos grecolatinos. Vamos a leer algunos pasajes de un libro de historia
que justamente nos muestra esta avidez por los libros que por supuesto tenían que ser transcriptos, ¿no? Es decir, copiados íntegramente a mano. Entonces, vamos a leer este pasaje. Mucho más culto era Manuel Crisolaras, de la ciudad de Bizancio, Bizancio es Constantinopla, a quien los florentinos son los que vivían en la ciudad de Florencia, hubieron de llamar para que enseñara griego en su universidad. La Universidad de Florencia también se fundó allá por el siglo XIII, es una de las más antiguas de Europa, eh, y una de las disciplinas que se enseñaban eran griego y latín, ¿no es cierto? Pero sobre todo griego, porque porque justamente se querían buscar los textos de los filósofos antiguos, como les mostré en la primera imagen. Residió en Florencia 3 años, desde 1397 a 1400, despertando tal entusiasmo que sus discípulos aseguraban que cada noche solían soñar lo que habían aprendido aquel día. Uno de ellos, Leonardo Bruni, intentó traducir fragmentos de Platón, Aristóteles, Demóstenes y Plutarco. Desde entonces, Florencia se puso a la cabeza de los estudios griegos, ¿sí? Todo el interés por recuperar un patrimonio de la cultura que durante siglos y siglos se había perdido. También es cierto que muchos de estos materiales habían sido traducidos por los árabes al árabe justamente cuando estos invadieron la península ibérica, cuando invadieron España, llevaron estos materiales y estos materiales fueron luego traducidos al latín. Eh, en esta época había un grandísimo interés en lo que es la recopilación de textos. Muchos de ellos estaban desde, digamos, desde los siglos pasados en conventos y abadías en los cuales justamente se dedicaban al trabajo intelectual, que era la traducción de estos documentos. Podemos leer otro pasaje que nos muestra este gran interés para ver cómo se trabajaba. El monasterio de Saint-Gall, esto es en Suiza, dice Poggio en su carta, queda a unas 20 millas de distancia de la ciudad. Fui allí en parte para distraerme, en parte para ver si había libros. En la biblioteca, llena de polvo y suciedad, encontré el texto de Quintiliano entero y en buen estado. Los libros estaban en una sala baja de una torre oscura y húmeda que debió haber servido de cárcel en la Edad Media. Aquí vemos cómo se amarga por ver los libros abandonados, llenos de polvo y suciedad. Aquí podemos ver en esta imagen, justamente es un fotograma extraído de la película El nombre de la rosa, esta gran biblioteca que está en el monasterio, ¿no es cierto?, en el cual se están copiando los textos, transcribiendo, traduciendo los textos del griego al latín, haciendo comentarios, etcétera. Para ser, digamos, un monasterio, esta semejante cantidad de atriles con libros realmente demuestra que había un inusitado interés por recuperar el fondo documental de la cultura grecolatina, de la cultura antigua. La sensación de estar ante un mar de libros es tener todo el conocimiento y toda la vastedad para uno. Estos libros de historia, por ejemplo, sobre la Edad Media y el Renacimiento, llenos de ilustraciones que están sacadas de cuadros pintados en museos y en bibliotecas
Miren este, por ejemplo, donde se ven los músicos tocando las trompetas, las vihuelas, las flautas, y entonces tenemos montones de artículos, de dibujos, y un poco era así la sensación en la Edad Media, digamos, al fin de la Edad Media, en el Renacimiento, en el que tenemos montones de libros de la antigüedad de las que podemos aprender tantas y tantas cosas, que provoca una sensación de entusiasmo, de admiración, eh, también de sobrecogimiento ante todo el estudio, todo el conocimiento, ¿sí? Toda la historia. Esta es la sensación un poco de libros, libros, libros y libros. La sensación medieval que se sentía en aquel entonces, la sensación del fin del medioevo y de comienzos del Renacimiento. Y vamos a ver ahora algunos de los otros cambios que tienen que ver con la ciencia, con las invenciones, con los inventos tecnológicos, como por ejemplo el astrolabio, que justamente era fundamental para la navegación marítima y para el descubrimiento o redescubrimiento de nuevas tierras. Como ya habíamos dicho, los viajes de Marco Polo también ponen en evidencia este interés por la geografía, por el conocimiento, por el descubrimiento de otras tierras. Y también la necesidad del comercio, por supuesto. También la brújula, por supuesto que en realidad es un invento chino, pero que en Europa justamente se empezó a usar este, con, con con método a partir de los últimos años de la Edad Media y comienzos del Renacimiento, fundamentalmente del 1400, o sea, del 480 y del 580. Y como esto, por ejemplo, tenemos la escafandra, ¿no es cierto?, para lo que puede ser eh, explorar lo que está debajo del agua. Eh, Inventos también, desde luego, como el telescopio, ¿no es cierto? Este es el telescopio de Galileo Galilei, bastante primitivo, por supuesto, pero que tenía que ver con ese interés por el observar el más allá. Galileo Galilei fue uno de los que descubrió, eh, digamos, que el planeta Saturno no era igual a Júpiter, que pudo observar montones de cuestiones astronómicas que hasta hoy en día son más que relevantes. También la invención del microscopio allá por comienzos del 1500, ¿sí? Por supuesto no es como el de hoy en día, y por supuesto tampoco esto pone en evidencia que ya pudieran tener noción de los microbios, ¿no es cierto? Por eso dije en algún momento que el avance tenía que ver con la medicina, eh, y que tenía que ver con la anatomía y la fisiología, pero no con la microbiología. Los microscopios se podían eh, pensar para observar pequeñas celdas o células, como se van a llamar, y esto ya un siglo después, en el 1600, pero piensen que hasta los espermatozoides eran llamados animáculos hasta prácticamente el siglo XVIII este, casi comienzos del XIX. Entonces es muy rústico, por supuesto, el microscopio y el por qué se usa, pero sí hay un gran interés por la ciencia. Por supuesto, el resorte es un invento renacentista y sin resortes no tendríamos relojes. Y la medición del tiempo, ya habíamos dicho que era una obsesión también o un interés de la burguesía. Y también es un invento del Renacimiento la bicicleta. Y es un invento particularmente de Leonardo da Vinci, porque aunque no se hayan encontrado construidas, los dibujos que tiene hechos y los esquemas muestran una bicicleta con todos sus componentes, la cadena, las dos ruedas, etcétera, etcétera. Así que la bicicleta también es un invento renacentista. Y ahora nos vamos a meter de lleno en Florencia, que es esta ciudad, Firenze se llama en realidad en italiano, que está en el centro de Italia y que fue la cuna del Renacimiento italiano y casi se podría decir la cuna del Renacimiento.
Por supuesto, cuando pensamos en Italia, en realidad estamos pensando en regiones que son autónomas, que no se asocian entre sí como si fueran un gran país, son pequeñas casi provincias o el equivalente a provincias, pero que tienen visiones políticas muy diferentes. En Florencia se va a desarrollar un movimiento cultural muy importante, pero también desde el punto de vista de lo político es muy importante. Hagamos un pequeño tour de la ciudad como para ver cómo es. Allí tenemos Florencia desde lo alto. Esto es el Duomo, es decir, la catedral. Este es el puente viejo que atraviesa el río de Florencia, que es el río Arno. Es un río pequeño. Y esto vendría a ser algo así como la municipalidad, ¿no? El Palacio Viejo o el Palazzo Vecchio. Eh, Y aquí tenemos entonces también toda la magnificencia del Duomo. Allí como última imagen veíamos el río y la gente cruzando, ¿no? Entonces, el poder político, donde tenemos acá, eh, cómo es el Palazzo Vecchio, que funcionaba como ente de poder y administrativo del gobierno, de la República de Florencia, y precisamente muy cerca de aquí es donde justamente se expuso durante muchos años y décadas el David de Miguel Ángel. Y al lado del poder político pensamos en el poder de la iglesia, ¿no? El poder de hacer semejante catedral que en su momento era la más grande de toda Italia, que realmente es visible desde muy lejos hasta hoy en día. Entonces, Florencia tiene una tradición cultural muy importante. Aquí vemos una farola sobre el río Arno, ¿sí? Fíjense, el trabajo artístico nos da cuenta de la importancia de lo artístico. Hoy en día Florencia es una ciudad a la que se puede ir a estudiar medicina, derecho, etcétera, pero fundamentalmente es importante para los estudios de arquitectura, eh, para los estudios de, de bellas artes. Y entonces, justamente, Florencia es muy importante porque en ella hubo una dinastía de gobernantes que fueron los Medici. Este es Cosme de Medici, o Cosme el Viejo, que fue de alguna manera el fundador de esa tradición cultural, ¿sí? Un mecenas es alguien que protege a los artistas, que está intentando que la cultura se desarrolle, que invierte muchos dineros, muchos recursos, que contiene a los artistas, que los llama de diversas regiones. Vamos a leer una pequeña imagen, un pequeño pasaje en el cual nos muestra a un Medici, digamos, que tenía este, todo su enfoque en lo que tenía que ver con el arte, con promover el arte. El celo renacentista de Cosme de Medici no se reducía a una maniática afición por los libros, sino que igualmente se interesaba por todas las ciencias y las artes. Cuando hablaba con un erudito, Cosme de Medici manifestaba saber casi tanto de literatura como de negocios. Con los teólogos discurría de teología. Teología es el estudio de las religiones, de la religión, y con los músicos y astrólogos de música y astrología. La música también era una disciplina altamente estudiada desde el punto de vista teórico durante el Renacimiento. En arquitectura era un experto consumado y lo mismo en pintura y escultura. Con las obras iniciadas por Cosme de Médicis se engalana todavía hoy Florencia, los monumentos que pagó, los artistas que protegió
y que le devolvieron centuplicado con cuadros y estatuas lo recibido, transformaron la ciudad en un santuario de belleza admirado desde entonces. Hasta el día de hoy, Florencia sigue siendo una de las ciudades más visitadas, más turísticas, porque tiene obras de arte que son emblemáticas para toda la cultura mundial. Y también para retomar este tema eh, de los amantes de los libros y de la traducción de los materiales, veamos este pasaje que también nos muestra esta faceta del coleccionismo, ¿no? Cierta abundancia de recursos económicos que hacía que algunas clases, digamos que algunos integrantes de la casta gobernante o de la burguesía pudieran coleccionar y que coleccionaban de todo, pero sobre todo libros. El más famoso de estos coleccionistas, casi maniático, que tantos servicios prestaron a la causa del Renacimiento, fue el florentino Niccolo de Niccoli, que llegó a reunir 800 libros. Para aquella época era realmente muchísimo. Probablemente la mayor biblioteca poseída por un particular en el siglo XV. Nunca pensó en casarse, dice su biógrafo, para poder seguir más libremente sus estudios. Vestía una túnica de púrpura que le llegaba hasta los pies, comían platos y vasos antiguos. A la muerte de Niccoli, sus manuscritos fueron comprados por Cosme de Médicis y formaron el primer núcleo de la Biblioteca Medicea, que se instaló en el convento de San Marcos. Así que realmente el interés por los libros eh, y por la traducción y la recuperación de un fondo antiguo es más que importante. Quiero compartir eh, otro pasaje. Parecióle a Poggio que el manuscrito de Quintiliano le llamaba tendiéndole las manos. Magnífico, pulcro, elegante y urbano, Quintiliano no podía haber resistido mucho más tiempo la infame prisión en que habían encerrado al libro, ni la salvaje incuria de sus carceleros, ni la bajeza del lugar. Poggio copió el manuscrito de Saint-Gall en 32 días, remitiendo inmediatamente el precioso texto al canciller florentino Leonardo Bruni. Esto nos da cuenta cómo los libros se tenían que copiar, ¿no? Lo que se compraban en esta época todavía, estamos hablando de, el siglo XV, eran manuscritos, ¿sí? No eran libros impresos porque la imprenta estaba recientemente desarrollada y todavía no se había popularizado. Recién cuando el Renacimiento ya está consumado, que los libros se imprimen y entonces hay una difusión, una expansión de todo esto por todo el continente europeo. Y bien, vamos a ver ahora, entonces, volvemos a Cosme de Medici y tenemos que recordar entonces el Palazzo Vecchio, que es el lugar desde donde se gobernaba, eh, y entonces vamos a traer aquí a colación la figura de este pensador que es Nicolás Maquiavelo, quien justamente trabajó con los Medici, con esta casta gobernante que son muchísimos durante siglos, y justamente trabajó fortaleciendo las bases de su gobierno y estudiando cómo tenía que manejarse esto para soportar las invasiones y las presiones de otros ducados, de otras repúblicas o de otros reinados, como por ejemplo el de Francia, que hostigaba continuamente y que más de una vez logró, digamos, eh, acabar con estos
gobernantes invadir el territorio y también, bueno, cambiar completamente el panorama eh, cultural al punto que el mismo pensador Maquiavelo tuvo que huir o se fue de Florencia, aunque finalmente logró rezar. Florencia también era un lugar que estaba muy condicionado por el poder del Papa, quien, sobre todo uno de los papas de la familia de los Borgias, trató de alguna manera de socavar el poder político. Maquiavelo sostenía que el gobernante tiene que utilizar todos los recursos y las argucias, sean buenas o malas, para conservar su poder, ¿sí? Es decir, que si es necesario tiene que recurrir a mentiras y estratagemas que no sean muy legales con tal de afirmar el poder, ¿sí? Y esto lo plasmó en un libro que es la base de todos los estudios de politología modernos, que es El Príncipe, ¿sí? Más allá de lo que pensemos, la realidad es que los gobiernos que no son fuertes no logran sostenerse en el tiempo y esto pasa en toda la historia. Maquiavelo entonces le aporta a Florencia su costado también de desarrollo político de las urbes donde reside la burguesía, perdón, los burgos donde reside la burguesía y donde el poder político se construye y se afirma. Y continuando, aquí podemos ver cómo Italia en realidad está dividida entre el reino de Nápoles y Sicilia, los estados pontificios, la región, la República de Florencia y la región de la Toscana, la República de Venecia, ¿sí? Es toda una fragmentación. Lo mismo pasa con España, que está dividida en el Reino de Castilla, el Reino de Granada, la Corona de Aragón, ¿sí? Y prácticamente pasa lo mismo con todos los estados porque todavía no se han formado los estados modernos. Y entonces tenemos que empezar a hablar ahora del humanismo y en ello vamos a hablar específicamente de tres grandes pensadores, escritores, que fueron Alighieri, Boccaccio y Petrarca. Este es Dante Alighieri, eh, quien en un libro que se llamó De Monarquía sostenía que el hombre se tiene que regir por sí mismo, es decir, y que los gobiernos, los monarcas, eh, se refería a cualquier tipo de gobierno, tienen que tener independencia en su autoridad de cualquier incumbencia religiosa. Es decir, que el gobierno de los hombres es una tarea terrenal y que no tiene que estar asociada ni condicionada por el poder de la iglesia, cosa que por supuesto este, no era así en absoluto, ¿no? Pensemos, como decía, en los papas influyendo en toda Europa y en particular en Florencia, pero también pensemos en las grandes peleas entre el rey francés Enrique IV y el papa Bonifacio VIII. Bueno, y son muchas los ejemplos. Alighieri entonces es uno de los promotores del humanismo que también este, estaba promocionando y promoviendo la recuperación de la cultura grecolatina. La obra fundamental de Dante Alighieri es la comedia, ¿sí? Que más tarde Boccaccio llamó la Divina Comedia. Es una comedia porque tiene un final feliz. La comedia, aquí está sosteniendo el libro, la comedia tiene tres partes que son el infierno, el purgatorio y el cielo. No se llama así exactamente, pero el paraíso.
Aquí, por ejemplo, está representado el purgatorio. Justamente lo que muestra es cómo el hombre está en el infierno porque tiene muchos pecados, debe subir las 7 colinas del purgatorio, desprendiéndose de esos pecados y finalmente puede llegar al paraíso. Dicho así, parece que es una escritura casi teológica, pero en realidad no lo es en absoluto, porque lo que hace Alighieri es aprovechar la circunstancia para situar en el purgatorio a todos los pecados de la época y para descubrir todas las vilezas y en especial la de los representantes de Dios en la tierra, es decir, los papas, los obispos, los arzobispos, etcétera. Y también critica todas las bajezas inmorales de la época y no solamente respecto a lo que es la iglesia, sino el poder político, etc. Aquí tenemos la estatua de Dante Alighieri que está justamente a la entrada de la Galería de los Uffizi en la ciudad de Florencia. Aquí tenemos esta misma imagen, pero un poco más grande, donde podemos reconocer la Catedral de Florencia aquí atrás, ¿no? Entonces, justamente Alighieri está muy asociado a esta ciudad. Quiero contar que en Buenos Aires existe un edificio que se llama el Palazzo Barolo o Palacio Barolo. Lo construyó justamente un burgués, no en el Renacimiento, sino en nuestro tiempo, eh, y tiene un edificio gemelo en la ciudad de Montevideo, la capital de Uruguay. Es un edificio muy bello que está muy cerca de la Plaza de Mayo y está destinado justamente a representar la Divina Comedia, porque unos pisos representan el infierno, otros representan el purgatorio y otros representan el paraíso. Aquí tenemos una vista, debe ser uno de los últimos peldaños del purgatorio donde hay un bar precisamente y tiene bonitas vistas de Buenos Aires, incluyendo la vista de nuestro Palacio Legislativo, que se ve perfectamente bien. Así que tenemos un homenaje a Dante Alighieri en Buenos Aires, un portentoso homenaje que es un bruto edificio, ¿no? Muchas asociaciones de enseñanza del idioma italiano se llaman justamente la Dante, en relación a él, porque realmente es un patriarca de la literatura italiana. Como habíamos dicho, otro de ellos es Boccaccio. Boccaccio escribió una obra fundamental que es el Decamerón, ¿sí? Donde también muestra las bajezas de su tiempo y donde también intenta pensar en otro tipo de hombre, porque al criticar esas cosas intenta buscar un cambio en ellos, ¿no? Boccaccio, Giovanni Boccaccio, padeció él mismo la peste negra, si bien no murió, eh, pero en esta obra, el de Camerón, cuenta en parte con lo que se experimenta al tener la peste negra. Y otro, bueno, aquí tenemos la estatua de Boccaccio también en Florencia, y otro de los grandes pensadores y escritores del humanismo es Francesco Petrarca, quien escribió los sonetos, que son poesías, y que también defendió los ideales de un nuevo hombre independiente del poder religioso. Entonces, aquí podemos pensar en esta línea de tiempo, ¿no? Alighieri, que vivió entre más o menos el 1265 y 1318-19, ¿sí? En en los albores del Renacimiento, Petrarca, Petrarca que vivió en esta prácticamente en el siglo XIV,
Boccaccio prácticamente contemporáneo de Petrarca, y para poder comparar aquí tenemos de Vido Negro la línea de vida de Cristóbal Colón, eh, ya hacia fin del siglo XV, ¿no? Y aquí tenemos los pintores más importantes del Renacimiento, pero ya estamos hablando cuando se consuma el Renacimiento en las artes plásticas. Da Vinci, Botticelli, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Tiziano. Aquí, hacia la mitad del siglo XIV, eh, tenemos justamente la eclosión de la peste negra. Y todo este momento, prácticamente desde mitad del siglo XIV hasta mitad del siglo XV, tenemos la Guerra de los 100 años. Un poco para que tuviéramos una idea temporal. También Galileo vivió en este siglo, ¿sí? Copérnico también, entre el siglo XV y siglo XVI. Aquí tenemos entonces Florencia y con esto vamos a ir terminando. Justamente pensemos en la construcción de esta cúpula. Es una cúpula hecha con 4 millones de ladrillos, ¿no? En su momento la cúpula octogonal más grande de toda Europa. Aquí fue donde se enfrentaron dos grandes arquitectos que eran Ghiberti y Brunelleschi, con tires y aflojes, y finalmente este edificio, que como podemos ver es realmente muy grande hasta hoy en día, tiene más de 100 metros de largo. Finalmente el trabajo principal de la cúpula es de, de Brunelleschi. Y aquí tenemos un edificio accesorio que es el baptisterio, que sería el bautizatorio, donde tenemos estas escenas que justamente fue Ghiberti quien las esculpió en bronce, que realmente son de una belleza única porque podemos notar la tridimensión, este, y además bueno, el trabajo sobre los rostros y los vestidos hecho en el metal es increíble. Es una de las muchas escenas que tiene la puerta del baptisterio, que justamente se creía que cuando se cruzaba uno se le eran perdonados todos los pecados, ¿no? Algunos capaz que tenían que cruzar 3, 4, 5 veces porque para que le perdonaran todos los pecados con una sola vez no alcanzaba. Y finalmente terminamos con esta que es la iglesia de la Santa Croce, también en Florencia, y justamente porque aquí es donde están enterrados prácticamente todos, ¿no? Porque Maquiavelo está enterrado aquí, porque Leonardo da Vinci está enterrado aquí, porque Miguel Ángel está enterrado aquí, ¿sí? Y hasta el compositor de óperas del siglo XIX, Gioachino Rossini, también pagó y pidió ser enterrado en este lugar. ¿Y por qué es esto? Porque justamente todavía el pensamiento del más allá sigue siendo fuerte y los artistas y todos buscaban estar reposando en una iglesia para, de alguna manera, que su alma fuera cuidada con las oraciones y de esa manera eh, poder, poder estar en un paraíso eh, verdaderamente celestial como lo buscaba Dante. Eh, bueno, y entonces todo esto tiene que ver con aproximaciones generales que nos dan, digamos, una idea bastante detallada de los profundos cambios que se vivieron en los albores del Renacimiento y durante el Renacimiento. La recuperación
del patrimonio intelectual grecolatino implicaba una manera de posicionarse distinto, la necesidad de emanciparse de la Iglesia en cuanto al gobierno de las actividades humanas, como el comercio, el cultivo de la tierra, las ciencias, etcétera, y también, desde luego, la política. La, la demografía cambiante que llevó al gran crecimiento de las ciudades, y en ellas a la consolidación de la burguesía, de los bancos, del comercio y del capitalismo, eh, de las profesiones, también de las profesiones en cuanto a los artesanos, los trabajadores del cuero, de la madera, que van a formar gremios, que van a formar sindicatos. Eh, una cosa que olvidé decir es que justamente después de la peste negra, eh, los trabajadores eran pocos, entonces las condiciones de trabajo mejoraron para ellos porque los salarios eran más cuantiosos y había lugares donde se les podía pagar más y los gobiernos intervenían creando asociaciones de trabajadores que no eran sindicatos porque justamente se les prohibía, tenían prohibido una vez que conseguían un trabajo cambiar a otro porque le pagaran mejor. Y justamente tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones derivadas de los acontecimientos que ocurrieron durante el siglo XIV y los siglos venideros, porque este final de la Edad Media no ocurrió para todo el mundo. Es decir, que la modernidad no llegó a todas las regiones del planeta. Hay todavía en el día de hoy muchas regiones que siguen concertando los matrimonios por arreglo, donde justamente el padre de los que se van a casar se entrevista con el otro padre en un mundo completamente machista para comparar las dotes, es decir, los recursos económicos, y en base a eso se establecen las uniones conyugales. Y eso todavía sigue ocurriendo hoy en día en el siglo XXI. Eh, Ni qué hablar, por supuesto, que los señores feudales tuvieron su decadencia, pero hay muchas regiones del mundo en las cuales todavía hay poderosos señores que manejan toda una región, que manejan, digamos, los hilos del poder, de la economía y de la política de la región y hasta de la cultura también. En nuestro propio país hay muchas provincias en las cuales la transmisión del poder es cerrada a la familia, es decir, que son familias que se perpetúan y se perpetúan durante mucho tiempo en el poder. ¿Y qué es esto si no acaso un sistema feudal o semifeudal o mentirosamente un sistema moderno que en realidad tiene toda la connotación del feudalismo medieval? Y también tenemos que pensar en que el siglo XX fue un siglo en el cual hubo un gran florecimiento de muchos cultos religiosos. Y hoy en día, eh, con todo el terror que implica esta pandemia, ¿no hay acaso síntomas más evidentes que el de muchos cultos religiosos que siguen culpando al ser humano por sus pecados y atribuyen a los pecados humanos el avance de esta pandemia que ocurre en el 2020 y que además siguen cobrando el diezmo y hasta pueden cobrarlo con modernos sitios, pero no cambia la dependencia económica, el uso de los pobres
y de sus tristezas eh, para el beneficio personal y económico. Entonces son signos que son completamente medievales y que están presentes en un tiempo, y por eso vuelvo a decir que la modernidad no llegó en todas partes. Si pensamos en, digamos, los fastuosos vestidos que marcaban la edad, el fin de la Edad Media y el Renacimiento como signos de poder, pensemos en que estos vestidos costosos siguen siendo todavía hoy en día sinónimo de poder. Quizás no sean los vestidos, pero sí las carteras, los zapatos, es decir, la vestimenta que detenta el poder. Y esto no es casualidad. Las capas gobernantes se encargan de tener y generar en el mercado productos que solo pueden consumir ellos, ¿sí? Entonces, es muy interesante pensar en la belleza del arte renacentista, que sin duda la es, pero hay que tener en cuenta que este arte era una especie de alivio en un contexto en el cual había mucha crisis, ¿sí? Y también, desde luego, entonces pensar en que la modernidad llegó a los tropiezos con las guerras y con las penurias, pero no en todas partes. Y desde luego el costado de lo artístico, es decir, lo que tiene que ver con la exaltación de la facultad humana de producir arte como reflejo de su tiempo y como interpretación, y también como regocijo y placer de la vida. Las artes plásticas, la pintura y la música, perdón, y la escultura, la literatura, y también, desde luego, la música. La música que va a encontrar eh, en los nobles un, y en el clero todavía un público altamente interesado, pero también con pequeños indicios de la burguesía como un público que podía consumir música, ¿sí? Y estamos hablando, eh, por ejemplo, de la República de Venecia, donde la burguesía este, promovía la actividad musical y los pequeños conjuntos que fueran estables, y esto también empieza a cambiar no solo la mentalidad del hombre, que ya no vive presa de los miedos, sino que intenta buscarle solución y hacerse a la vida, eh, haciendo los cambios que tenga que hacer, sino también el hombre en tanto artista. El artista de la época piensa de una manera diferente. Pero esto, como así el mundo de la música, de la danza, de las danzas, que si algo tiene el Renacimiento es la música de las danzas, es tema para otra clase. Espero que puedan haber entendido y nos veremos en alguna próxima clase.